Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que llega a cada vez más ciudades del interior de nuestra patria. Por supuesto, estamos dando la batalla para conseguir estar en todas algún día, y naturalmente también esta señal llega a los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá, y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de sintonizar. Gracias por su compañía en esta tarde de sábado, ya saben, la hora dedicada y reservada para platicar de historia de México, de nuestro pasado común, y que, por supuesto, están a su disposición. Como siempre lo digo y les respondo de inmediato, las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a través de mi página de Facebook, Villalpando la Historia, recordándoles, por supuesto, que en cuanto den las 5 de la tarde, este programa también lo subo a mi página de YouTube. Gracias, de veras, gracias por su compañía, gracias. Estamos ya iniciando ya el año 30 de transmisiones de un servidor, lo cual pues me llena de alegría y de gusto. Y pues si les parece a ustedes bien, vamos a comenzar con un tema nuevo, porque la realidad nos obliga a hablar de historia. Ya llevamos varias semanas en los cuales estamos en los programas examinando, hurgando en el pasado, para poder darle contexto y entender sucesos del presente. ¿Sí? La actualidad, lo que vivimos el día a día, nos impone el deber de conocer, de rastrear en el pasado, pues los antecedentes, llamémosles así, de cada suceso, porque todo tiene una explicación histórica, a la cual por supuesto hay que sumarle después para tomar decisiones los puntos de vista jurídico, político, diplomáticos, todos los que ustedes quieran, pero no se pueden resolver los problemas si no se parte del conocimiento histórico, saber qué hay detrás, hacia atrás, en cada uno de estos acontecimientos recientes, contemporáneos de apenas hace unos días. Y nuevamente, insisto, pues la realidad nos obliga a hablar del pasado, esta vez de otro problema diplomático contemporáneo que México tiene con otro país amigo en el mundo, particularmente en Europa. Me refiero a las relaciones diplomáticas de México con Austria, un país con el cual tuvimos recientemente pues llamémosle así, un altercado diplomático, en virtud de que el gobierno austriaco se negó a prestarnos el que es llamado penacho de Moctezuma para que fuera exhibido en México durante el año 2021, cuando nuestro país conmemoró los 500 años de la conquista española, llamada oficialmente de otra manera, pero que finalmente era eso. Y ustedes recordarán que nosotros mismos aquí en el programa pues dedicamos varias sesiones a platicar de ese tema tan importante, porque nos dio identidad. Pero independientemente de eso, el pleito ahora es porque Austria, y según se dice con malas maneras, a quien fue a pedir prestado ese penacho, pues negaron la posibilidad de traerlo a México. Vamos a comenzar por el final para que nos lleve al principio, eso sí. Porque miren, esta cuestión del penacho de Moctezuma tiene varias aristas que nos van a llevar finalmente a dar un paneo general, una visión global de lo que han sido las relaciones de México con Austria.
Y justamente, miren, el último acontecimiento es este: la negativa del gobierno austriaco a prestarnos el penacho. Primera cuestión, importantísima a dilucidar. Le hemos llamado, durante varias décadas ya, penacho de Moctezuma. Y este error, porque es un error histórico que se presta a la confusión por el uso del lenguaje, este error ha traído consecuencias, pues, de índole, llamémosle así, político-folclóricas, muy interesantes y que vale la pena analizar. La primera es gramatical. El penacho de Moctezuma. ¿Quiere decir que era de Moctezuma? Pues no. La verdad de las cosas, como ahorita lo platicaremos con detalle, es que es un penacho que Moctezuma obsequió, regaló, le mandó, le dio a Hernán Cortés cuando el conquistador español, allá en junio de 1519, desembarcó frente a lo que entonces era San Juan de Ulúa, fundó lo que se llamaría a partir de ese momento la Villa Rica de Veracruz, y recibió a una embajada de dignatarios aztecas o mexicas que el propio Moctezuma enviaba para averiguar quiénes eran esos seres que acababan de desembarcar. Y en nombre de Moctezuma le llevaron varios presentes, varios regalos. Vuelvo a la pregunta: ¿es el penacho de Moctezuma? No, es un penacho regalo de Moctezuma. Fíjense que la diferencia es capital, pero políticamente el uso que se ha dado hoy en día es que el penacho perteneció, es el que usaba casi Moctezuma, el símbolo del Tlatoani, porque los penachos, como todos sabemos en la cultura mexica, dan precisamente la jerarquía. Los macehuales no podían usar plumas. Los macehuales que habían combatido y que tenían pues méritos en el ejército, porque capturaban esclavos vivos, podrían usar una o dos plumas en la cabeza. Y a partir de que eran ennoblecidos y según su jerarquía, su categoría, podían utilizar penachos cada vez más abundantes. Los más sencillos se hacían con plumas de guajolote, otros ya más elaborados con plumas de pavo real, y por supuesto, los de los grandes dignatarios con plumas de quetzal, como es el caso de este penacho, el que se exhibe en Austria. Insisto, no es el penacho de Moctezuma, es el penacho regalo de Moctezuma. Quizás nos falta esa palabrita para precisar. Es decir, Moctezuma no fue despojado del penacho para enviarlo a Austria, sino que es un regalo que el propio Moctezuma le hizo a Hernán Cortés, aún sin conocerlo. Es pues una cuestión gramatical. Sabemos también, para rematar la parte final de este asunto, que el gobierno austriaco se negó a prestarlo. Lo exhiben allá, en un museo de arte folclórico, de arte popular que tienen en Viena, y se negó a prestarlo por una razón técnica, que también ya es sabida en México desde hace tiempo. Recordemos que este penacho, regalo de Moctezuma, tiene 500 años de antigüedad. Si se lo regalaron a Hernán Cortés en 1519, por mucho habría sido fabricado unos meses antes, aunque las fechas de datación de los estudios que se han hecho sobre él indican que se fabricó en el año de 1515. De cualquier suerte, tiene más de 500 años de existencia, de un material efímero como son las plumas de ave, y fácilmente puede destruirse si es trasladado, si es movido de su lugar. Esto no es una decisión que haya tomado el gobierno austriaco nomás por decir no se los presto porque se puede destruir, sino que ustedes seguramente recuerdan que hace ya poquito más de 10 años, el gobierno mexicano de aquel entonces inició también una gestión similar con el gobierno austriaco. No es la primera vez que pedimos el penacho. También se hizo esto durante el gobierno del presidente Calderón, pero con una diferencia importante.
La petición se hizo por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la entidad pública responsable encargada de estos asuntos, del rescate sobre todo del patrimonio cultural mexicano. Y los expertos del INAH, encabezados por su entonces director, Alfonso de María y Campos, ya fallecido, se trasladaron a Viena con especialistas en conservación de nuestros museos, que son de los mejores del mundo, y durante varios meses estuvieron trabajando con sus colegas austriacos, y son ellos conjuntamente los dos grupos de técnicos conocedores, austriacos y mexicanos, fueron ellos los que determinaron la conveniencia de no mover, de no trasladar, de no sangolotear el penacho por lo delicado de su factura, por lo cuidadosísimo que debe ser tratado para evitar que se desmorone. Es decir, no es una noticia del día de hoy el que Austria se haya negado. Digo, lo es porque dijo que no. Pero lo dijo y lo hizo fundándose en ese estudio que está por ahí publicado además por el propio INAH, en el que técnicos mexicanos y técnicos austriacos de común acuerdo determinaron, repito, la conveniencia de no mover el penacho que se dice de Moctezuma, aunque es un regalo de Moctezuma. Este es el tema, digamos, trascendental del día de hoy. Este es el tema, además, que nos lleva al origen del problema, que es lo que vamos a platicar, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, dentro de unos momentos. No se vayan, porque esto se va a poner muy bueno. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos iniciando la plática de las relaciones entre México y Austria. Y comenzamos por el final, es decir, por los acontecimientos más recientes que han ocasionado una especie de, yo no diría la palabra pausa, pero sí, pues un desencuentro diplomático en virtud de la queja mexicana formulada desde la más alta tribuna del país con respecto a la negativa del gobierno austriaco el año pasado, 2021, de prestarnos para ser exhibido en México el penacho que le dicen de Moctezuma, que ya aclaramos en el bloque anterior, es un penacho que regaló Moctezuma, o es el regalo de Moctezuma, que esto es importante, y por eso habíamos comenzado por el final para irnos al principio. Ya platicamos también de la solución técnica que tuvieron que, pues, dar conjuntamente los especialistas en conservación de nuestro Instituto Nacional de Antropología Histórica, junto con los especialistas en la misma materia austriacos, en donde pues determinaron ambos que no era conveniente mover el penacho atribuido a Moctezuma, o que se dice de Moctezuma, para pues traerlo de Viena a México, que no es la primera vez que se pide. Formalmente se hizo la petición y por eso se integró una comisión binacional allá por 2010. No es pues una novedad el que hayamos pedido hoy el penacho. Y el gobierno austriaco, decía yo, quizá con malos modos, como nos dijeron o nos hicieron saber, quizá, pues dijo que no otra vez, porque los mexicanos parece ser que somos muy necios y volvimos a pedir, pero los austriacos ya habían convenido con México por una, repito, comisión binacional de expertos de ambas naciones, que no debería moverse ese penacho. Así que bueno, ese es el punto actual. Vamos a la historia primero, que nos permite vincularnos con Austria. ¿Por qué está el penacho de Moctezuma en Viena, en la capital austriaca? Miren, esta historia es muy sencilla, ya la hemos platicado alguna vez, pero déjenme entrar al detalle concreto de lo que aconteció allá en el mes de junio del año de 1519, en las playas de Veracruz, de lo que hoy es el puerto de Veracruz, cuando, habiendo desembarcado en ellas Hernán Cortés, cuando también allí fundó el primer municipio de lo que será la América Española y en México especialmente llamado la Villa Rica de la Veracruz, allí recibió también una embajada
de altos dignatarios aztecas o mexicas que lo fueron a ver en nombre de Moctezuma para ver quiénes eran esos seres que querían, y con la, digámoslo así, tradicional galantería hospitalaria mexicana, le llevaron regalos, le llevaron presentes. Allí recibió Hernán Cortés a estos hombres, a estos altos personajes de la administración azteca. Allí doña Marina fue la intérprete traductora, y allí, por supuesto, Hernán Cortés fue cuando, después de recibir esos pues hermosos y valiosos presentes, regalos que le enviaba Moctezuma, es cuando decide, seguramente devorado por la ambición, por lo que le estaban llevando, iniciar la conquista. Pero eso no es el tema de hoy. El tema específico es qué le regalaron. Miren, las crónicas detallan con toda precisión en qué consistieron estos obsequios. Quien más lo hace, quien más es minucioso en narrarnos cuáles fueron los regalos que mandó Moctezuma es Fray Bernardino de Sahagún, en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, quien hace un recuento, repito, muy minucioso y exacto de los obsequios, que fueron varios. Déjenme nada más enumerar alguno que otro. Uno muy importante que ya hemos platicado y que fue motivo, por supuesto, de admiración, es aquellos dos escudos grandísimos. Uno de 2 varas de diámetro y otro más pequeño de una vara de diámetro. Uno representando al sol de puro oro, bruñido, brillante. Otro representando el más pequeño a la luna de plata, también reluciente, refulgente. Estos, por supuesto, son regalos que despiertan la codicia de los españoles y de Hernán Cortés. Pero hubo otros regalos, muchas joyas, collares, pulseras, arracadas, máscaras de jade, pero hubo particularmente el que nos interesa, que es un atavío de un Tlalocan Tecutli. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que dice Sahagún, miren, le obsequiaron el atavío de un Tlalocan Tecutli. En términos contemporáneos, es como si el gobierno mexicano hoy en día le regalara a un personaje un uniforme de general de división. Esto es lo que quiere decir Sahagún. Le regaló Moctezuma a Hernán Cortés el atavío, es decir, la indumentaria propia de un alto jefe del ejército azteca. Tlalocan es jefe, es el que habla, el que manda, y Tecutli es el señor de la guerra. Es decir, le mandó un uniforme de general azteca, que incluye naturalmente un tocado, es decir, un penacho. Los comandantes de los ejércitos aztecas son nobles, distinguidos además en batallas, y por lo tanto sus penachos tienen varias plumas. Y mientras más alto es el grado, mientras más alta es la jerarquía, pues muchas más plumas y de mejores materiales tienen. Decía yo en el bloque anterior que las plumas se distinguían en su uso de 3 categorías: las de guajolote, vil así guajolote, las de pavo real, que ya son un poco más finas, y las de quetzal, que se utiliza para los altos cargos, para los altos mandos, como es el caso de este penacho. Y entonces Fray Bernardino de Sahagún, pues, hace una minuciosa descripción de este atavío de Tlalocan Tecutli, es decir, de un general del ejército azteca. Mandó, entre ellos, por supuesto, unas orejeras de oro que portaba el general azteca. Mandó un pectoral de algodón con cosido y zurcido de oro. Mandó también un collar adecuado de chalchihuites. Mandó también un bastón que es el símbolo de mando, que tiene incrustadas turquesas. Y mandó, por supuesto, el penacho de plumas de quetzal enhebrado con hilo de oro. Con eso se armaba y con eso se sostenía. Este es el famoso penacho que dicen de Moctezuma. Más bien, es el penacho correspondiente a un atavío, o diríamos a un uniforme de general del ejército azteca, que Moctezuma le envió a Hernán Cortés como regalo. Y Hernán Cortés, vamos al siguiente paso para apurar esta historia, y Hernán Cortés
todos esos regalos que recibió de Moctezuma, todos ellos, no se quedó con ellos y tampoco los repartió entre sus soldados. Todos esos regalos, dice el propio Fabre en la línea de Sahagún, los pusieron bien acomodados en cestos, es decir, en canastas, los embarcaron y en una de las naves que se salvó, ¿se acuerdan aquella historia de que Cortés quemó, en realidad hundió las naves frente a Veracruz para que sus soldados no se quisieran regresar y no tuvieran miedo y tuvieran que enfrentar necesariamente la conquista? Bueno, Cortés no fue tonto. De las 12 naves que tenía, hundió 10 y 2 las dejó a salvo, y estas 2 las mandó a España para informar directamente al rey, enviando además su primera carta de relación y naturalmente enviando, acompañando esta carta, los regalos, estas canastas con los regalos que incluye el penacho que corresponde al atavío de un Tlalocantecutli, lo envió a su rey que es Carlos I de España y también ya Carlos V de Alemania al mismo tiempo. Los regalos pues fueron embarcados acompañando a la carta, primera carta de relación de Hernán Cortés, seguramente con un interés muy claro, ¿eh? Recuerden que Cortés estaba de alguna manera saltando la autoridad directa de su jefe inmediato, que era el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y para poder justificarse, mandó directamente a España la carta de relación con sus informes, con su petición de reconocimiento, con los regalos. Los regalos, por supuesto, fueron para halagar al rey. Al rey seguramente, como Cortés lo sabía, se le iba a despertar también la codicia y la ambición. Sobre todo, le mandan aquellos escudos gigantescos de oro y plata, que por cierto, el rey Carlos I, Carlos V, inmediatamente los va a mandar fundir porque necesitaba dinero en ese momento para sus guerras con Francia, ¿eh? Es decir, el oro y la plata que le mandaron, dispuso de él. Pero los objetos, pues se quedó con ellos. ¿Por qué? Pues porque es un regalo, ahora para Carlos I de España y V de Alemania, de parte de Hernán Cortés, que le está trasladando los regalos que le hizo Moctezuma. Es así la cadena de regalos. Cortés dispone que se vayan para el rey, y el rey, ¿saben ustedes dónde está el rey? En Viena. El rey de España, recuerden, es al mismo tiempo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y la capital de este Sacro Imperio Romano Germánico, repito el nombre largo, está nada más ni nada menos que en la ciudad de Viena. Hasta Viena fueron a dar los regalos y hasta Viena fue a dar la primera carta de relación de Hernán Cortés, que pues él explica todo lo que pasó, pero el rey no está en España, el rey está en Austria, específicamente en Viena, y por eso allí manda fundir el oro y allí se van a quedar los regalos de Moctezuma. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar, si les parece a ustedes bien, en unos momentos más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana, en el que estamos iniciando este examen, este estudio de las relaciones entre México y Austria. 5 siglos de desencuentros y de encuentros, ¿eh? Ahorita platicaremos ya con detalle cómo han corrido y por qué han pasado tantos siglos en esta relación. Ya comenzábamos anunciando, eso sí, que pues el emperador Carlos V, que es al mismo tiempo el rey Carlos I, lo es del Sacro Imperio Romano Germánico y de España y de las Indias, de su imperio en América. Su capital, en ese momento, la del Sacro Imperio Romano Germánico, está en Viena. Hasta allá van a dar los regalos que envió Hernán Cortés, acompañando a su primera carta de relación, regalos que a su vez, ya lo explicamos con detalle en los bloques anteriores, son los que le hizo llegar, le obsequió, le regaló Moctezuma. Vuelvo a insistir, entre ellos va el penacho que forma parte de un atavío de un Tlalocantecutli, es decir, su similar hoy en día sería el uniforme de un general de división del ejército. No es que haya sido el penacho de Moctezuma, sino que Moctezuma le regaló un penacho de un alto dignatario del ejército azteca.
por supuesto nuevecito, fabricado recientemente seguramente, o que lo tenían allí guardado, y que, dada su belleza, y que indudablemente entre los propios aztecas tenía valor, tanto por su significado simbólico como por los materiales finos como las plumas de quetzal con que estaba fabricado, evidentemente para ellos era un objeto apreciable, y eso quiso regalarle, con su hospitalidad mexicana clásica, Moctezuma a Hernán Cortés, y Cortés lo vio, seguramente le pareció muy bonito, y decidió enviárselo a su vez a su rey, que repito, es rey de España y emperador de lo que se llamaba genéricamente Alemania, es decir, el Sacro Imperio Romano Germánico. En otras palabras, cuando México es conquistado por los españoles, para hacer con toda claridad el uso correcto de las palabras, México forma parte de este gran imperio de un señor que al mismo tiempo es rey de España y emperador de Alemania. Su título formal es Rey de España y de las Indias, que en otras palabras es llamada Monarquía Universal Española, y al mismo tiempo es emperador de, entonces llamado comúnmente Alemania, pero cuyo nombre específico y claro y concreto es del Sacro Imperio Romano Germánico. Son dos coronas distintas. Carlos tiene dos títulos diferentes, que por efecto de haber recaído en una sola persona, él, pues están unidos. Esa es la única razón que corresponde a una unión personal, porque en un solo señor hay dos coronas diferentes, que no siempre sucede así. Fue un azar del destino. Simplemente recordemos un poquito la historia, porque esto nos permite ubicar que cuando México es conquistado y pasa al dominio de Carlos, Carlos es al mismo tiempo señor casi de medio mundo. Bueno, estoy exagerando. Pero recuerden aquella frase que se decía, que el propio Carlos I de España y Carlos V de Alemania, decía con mucha satisfacción, que en su imperio, en sus dominios, nunca se ponía el sol, porque abarcaban desde Austria, Hungría, y llegaban hasta la Patagonia, pasando por todo el continente americano, que ya para entonces era posesión española. Es decir, era un hombre que estaba consciente de que dominaba muchísimos territorios en Europa y muchos más en América. Este hombre, repito, tiene dos coronas, y esto es importante entenderlo. Una de ellas, la corona de España, que recibió porque sus abuelos, Fernando el Católico y la reina Isabel la Católica, tienen una hija, la famosísima Juana la Loca, que será la heredera de la corona española, que se casa con un príncipe llamado Felipe de Habsburgo o Felipe el Hermoso. Todos sabemos esta pequeña historia, que Felipe el Hermoso, que es a su vez hijo de Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es un príncipe. Felipe el Hermoso fallece muy pronto, deja a Juana viuda, y este dolor extremo le va a ocasionar la pérdida de la razón, y ha pasado a la historia con este apelativo espantoso de Juana la Loca. Bueno, Felipe y Juana tienen dos hijos, Carlos el mayor y Fernando el menor. Por razón de que las leyes de aquel tiempo establecen que la primogenitura, es decir, el hijo mayor es el que hereda, por parte de su mamá, es decir, por parte de sus abuelos Fernando e Isabel, el joven Carlos va a recibir como herencia España y su imperio en América. Esto es la herencia materna de Carlos, y que se va a convertir por lo tanto en rey de España con el nombre de Carlos I. Pero por parte de su papá, que ya había muerto,
es decir, directamente de su abuelo Maximiliano, va a recibir nada más y nada menos que el Sacro Imperio Romano Germánico, que abarcaba en ese tiempo posesiones muy diversas y muy variadas. Naturalmente, lo que hoy sería Austria, muchas partes de lo que hoy sería Alemania, que entonces estaba fragmentada en diversos principados y ducados, y pequeños reinos como Baviera, parte de lo que sería hoy Checoslovaquia, Polonia, parte de lo que sería hoy Yugoslavia, pedacitos de lo que sería Francia hoy en día, más lo que sería Bélgica y Holanda, y pedazos también de tierra en Italia. Este es el Sacro Imperio Romano Germánico, que tiene como capital simbólica la ciudad de Aquisgrán, que hoy está en Francia, pero como capital política y efectiva, la ciudad de Viena, la capital de Austria. Es decir, por vía paterna recibió el imperio y por vía materna el reino de España. Dos coronas totalmente diferentes. Y esto hace, pues, que el rey y emperador al mismo tiempo tenga que estar de un lado a otro viajando porque tiene que atender los asuntos propios de la administración de sus dos coronas. Habrá temporadas que la pase en España y habrá temporadas también muy largas que las pasa en el imperio, es decir, en Viena. Y en Viena estaba cuando recibió las noticias de Hernán Cortés, que le envió desde Veracruz y que las hizo acompañar, además de su carta de relación, la primera que escribe, también en ella llegó y envió estos regalos. El atavío de un Tlalocan Tecutli, el famoso penacho enviado por Cortés de parte de Moctezuma, y cuando finalmente el emperador Carlos decide, ya casi al final de su vida, dividir las coronas, a su hijo, Felipe II, le va a dejar la corona del Reino de España y América, y a su hermano menor Fernando le va a dejar la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando esto ya sucede, pues el penacho se había quedado en Viena. Allá se quedó para siempre y pues los austriacos lo tenían por ahí guardado, aparecerá a principios del siglo XX, ¡ah, mira qué bonito! Y deciden exhibirlo en un museo desde entonces. En un museo además de arte folclórico, decía yo, y que tiene pues varias peculiaridades. Lo tienen conservado y como una obra de arte universal. No han tenido reparo alguno en poderlo exhibir, en poderlo mostrar, y también las cintas, etiquetas, las placas que están allí, claramente dice que se trata de un objeto mexicano y naturalmente narra su procedencia. Fue un regalo de Moctezuma a Cortés, el conquistador, y de Cortés a Carlos I, rey de España, y Carlos V, emperador de Alemania, que en ese entonces, repito, residía en Viena, y allí se quedó el penacho. Ya no le interesó a Carlos V llevárselo a España, se quedó allí en Viena, en donde pues los austriacos lo han exhibido. Por esa razón está en Viena, y por esa es nuestra primera relación además con Austria. No porque hubiese directamente una situación de dependencia con el Imperio Romano Germánico, sino porque daba la casualidad de que el mismo rey de España es también el rey o el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y esto pues permite establecer un primer puente de relación de México con Austria allá en el remotísimo y lejano siglo XVI, hace 500 años. Fíjense, es una historia muy antigua la que nos une, la que nos relaciona con Viena, pero es una historia que no tiene mayor trascendencia ni mayor importancia en el sentido ni diplomático, ni cultural, ni financiero, ni militar. Simplemente una curiosidad, una casualidad de que de pronto haya llegado allá el penacho de regalo de Moctezuma a manos de Carlos V. Pero no tiene mayor trascendencia en ese momento. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momento más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy. El primero que estamos dedicando a esta nueva circunstancia de nuestros problemas, de nuestras dificultades diplomáticas con el gobierno de Austria. Un programa, pues, que responde a los sucesos contemporáneos para darles una perspectiva histórica y que comenzamos narrando, y esto hemos dedicado ya 3 bloques, cuál es el motivo del pleito, el motivo de la, pues, reyerta diplomática entre México y Austria, que se refiere a que no nos prestaron a solicitud del gobierno mexicano el penacho atribuido a Moctezuma, regalo de Moctezuma, como ya hemos venido aclarando en todo el programa, y que pues trascendió en lo que ya sabemos. Pero esta es la historia del asunto. Decía yo al principio del programa que comenzar por el final nos llevaría al principio. Esta es la historia y voy a tener que ocupar el siguiente programa también para acabar de terminar de nuestras relaciones México con Austria. Pero el siguiente paso, miren, porque cuando muere Carlos V, emperador de Alemania, primero de España, que decía yo hace un momento, dividió sus coronas. La corona alemana austriaca se la dejó a su hermano Fernando, la corona española americana a su hijo Felipe, y entonces no volvimos a tener relación jamás con Austria y con Viena. Lo tuvimos, repito, por la casualidad de que Carlos era emperador y estaba en Viena, donde recibió la carta de relación de Hernán Cortés y los regalitos. Y no más relación con Viena, nunca más, hasta el siglo ya XIX. Miren, en el año de 1842, ya es un brinco enorme. Desde el 1519 que hemos platicado hasta 1842, pues salvo este detalle y que allá en Viena haya recibido Carlos los regalitos, no volvió a pasar nada ni tuvimos mayor relación con los austriacos. Hasta el año de 1842. México ya es un país independiente. México ya para ese entonces tiene tratados con varias naciones, ya fue reconocido por España desde 1836, como hemos visto, y México está además también en plena promoción de relaciones diplomáticas. Nuestro país, en esa década, es cuando inicia relaciones con otras naciones europeas. Había celebrado ya tratados con las 3 para nosotros más cercanas e importantes, como España, como Francia, como Inglaterra. Y en los años de 1841 y 42, el gobierno mexicano se preocupó por buscar acercamientos y firmar tratados de amistad y comercio con muchos de los principados y pequeños reinos alemanes y, por supuesto, con los 2 reinos católicos de la zona, del propio, lo que era el Sacro Imperio Romano, que ya se había disuelto desde la época de Napoleón y que ahora formaban países independientes. Los 2 principados o reinos católicos, antiguos miembros del propio Imperio Germánico, eran Baviera y Austria. Y con los 2 países, México entabló y firmó relaciones diplomáticas con un tratado. El de Austria en 1842. A partir de ese momento comenzaron nuestras relaciones diplomáticas. Pero todos sabemos, y aquí voy a entrar al tema que continuará la semana que entra, que el momento, digámoslo así, de mayor presencia de Austria en México, o el momento, si ustedes quieren, más decisivo y que nos ha marcado por siempre de la relación de Austria con México, es el Segundo Imperio Mexicano. Vamos a platicar la historia, pero desde el punto de vista de la particularidad austriaca. No voy a hablar de la intervención francesa, ni tampoco del gobierno liberal de Juárez, no. Vamos a fincarlo únicamente en la cuestión austriaca. Por supuesto, destacando lo primero, el emperador que viene a gobernarnos es austriaco. Este es el primer asunto. Por eso, los mexicanos siempre estamos interesados en Austria. A lo mejor si no hubiera pasado esto del imperio, de un austriaco que viene a gobernarnos, ni nos hubiéramos acordado del penacho nunca más. Pero Austria se nos quedó como una huella indeleble en el ánimo histórico mexicano. Es muy curioso porque miren, cuando
estudia uno los textos austriacos o visita uno Austria, pues allá México es una nota curiosa a pie de página. Y hay libros especializados, por supuesto, en el imperio mexicano de Maximiliano, pero en las clases generales, en las primarias, secundarias, el equivalente a lo que es para nosotros este tipo de educación, pues México es una especie de nota curiosa nada más. Un austriaco fue a gobernar México y lo fusilaron. Y no se sabe más ni por qué ni para qué. En cambio a nosotros, esta presencia austriaca es, repito, una especie de marca que no muere jamás, perenne, para siempre se quedó con nosotros. Todo porque el emperador, Maximiliano, es un austriaco. Y fíjense, cuando empieza uno a estudiar estos temas, es muy peculiar darse cuenta que fue por una auténtica chiripada del destino que Maximiliano haya sido el candidato a ocupar el trono mexicano. No voy a platicar los contextos, eso lo hemos hablado muchas veces. Simplemente déjenme decirles que, como todos sabemos, la creación del Segundo Imperio Mexicano es obra por México, de los grupos conservadores, sí, pero sobre todo la mano que mece la cuna, que armó todo, que logró diseñar y, por supuesto, invadir y establecer el imperio, fue Francia. Napoleón III con más exactitud. Y una vez que ya tenía en su poder a México, cuando los mexicanos conservadores, en una asamblea de notables, le pidieron al emperador de Francia, por favor, sugiéranos un emperador. Napoleón se puso a averiguar, y él, con su esposa Eugenia, a buscar candidatos para ver a quién podían recomendar para que fuera emperador de México. Y por una cuestión política, para quedar bien con Austria, un país al que Francia acababa de derrotar. En las guerras por la unificación italiana, cuando la parte norte, lo que se llamaba el reino lombardo-véneto, que pertenecía a Austria, como un resabio del viejo Sacro Imperio Romano Germánico, Francia intervino a favor de los italianos, y en dos grandes batallas, en la de Magenta y en la de Solferino, los franceses derrotaron, hicieron pedazos a los soldados austriacos. Es decir, Francia, para ayudar a la joven Italia que quería hacer su propia unificación, derrotó a Austria. Había pues un dolor austriaco contra los franceses y para una especie de reconciliarse, para congraciarse, Napoleón sugirió que se invitara a uno de los hermanos del emperador de Austria, Francisco José, para ocupar el trono de México, para ser emperador de México. Y esto fue la medida, una decisión, repito, política de Napoleón III para traerse o ganarse la buena voluntad de Austria, para poder reconciliarse con los austriacos después de que los había derrotado. Es quien sugiere que sea un austriaco el emperador de México. Y sobre todo, una vez que les echa la pelota a los austriacos, en Austria se decide que sea Maximiliano, y es muy sencilla la razón. Ya examinando los documentos y la política de aquel tiempo, se da uno cuenta que el emperador de Austria, Francisco José, el famoso esposo de Sisi, no soportaba a su hermano menor, que eran totalmente incompatibles, que tenían modos de pensar distintos y además, pues había ciertos celos, porque Maximiliano se cuenta era el consentido de su mamá, por razones que ya hemos platicado, porque además también era, llamémoslo así, el que era poeta, filósofo, pensador, cosa que era más del atractivo de la esposa de su hermano mayor, de Sisi. Sisi se sentía muy a gusto con Maximiliano y no con la formalidad del esposo que tenía, que era Francisco José, que era muy seco y árido. Bueno, todo este tipo de cosas, que no es el motivo de hoy en día, hará que Maximiliano se convierta en el candidato al trono de México. Y miren, déjenme terminar el programa de hoy con un problema diplomático entre el Imperio Mexicano y Austria. No crean que los austriacos estaban tan contentos. Francisco José lo que le importaba era deshacerse de su hermano, y para que fuera emperador de México, cosa que le urgía que se fuera, pero para que no le estorbara nunca más,
lo obligó a firmar el pacto de familia por el cual Maximiliano, al aceptar el trono de México, al aceptar la corona de México, renunciaba para él y para sus descendientes futuros y posibles que podría tener, renunciaba por completo a sus derechos sucesorios a la corona austriaca. Claro, Francisco José ya tenía un hijo, ya tenía un heredero, pero en caso de que muriera, el sucesor es el hermano siguiente, y Maximiliano era el hermano segundo del emperador. Pero, muy previsor, Francisco José lo obligó a renunciar a sus derechos sucesorios. Es decir, ya no eres de la familia Habsburgo, te vas a México, pero no eres ya heredero a la corona. Y Maximiliano vino con muchos austriacos. Esto es lo que quiero que platiquemos, si les parece a ustedes bien, amigas y amigos, la semana próxima para ver cómo se desenlaza y por qué volvemos a restablecer relaciones con Austria a pesar de que hubo una auténtica, no una gran invasión, pero hubo miles de austriacos en México que vinieron acompañando a Maximiliano, y esto va a dejar una huella profunda, una marca indeleble en la relación México y Austria. Pero esto, si les parece a ustedes bien, amigas y amigos, primero Dios, aquí lo vamos a platicar la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.